No compres el MacBook Pro de 14 pulgadas con el procesador M2 Pro sin antes ver este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tenemos un video bastante especial porque vamos a hacerle una review completa a la MacBook Pro de 14 pulgadas con el procesador M2 Pro después de un mes intensivo de uso. Tal vez te interese bastante quedarte hasta el final del video porque puede que te ahorres un dinero si vale la pena o no comprarte esta computadora, también para qué tipo de personas va dirigido y realmente si vale la pena o no adquirirla. Muy bien, comencemos. Lo más importante, quisiera empezar con el apartado de materiales de construcción y diseño. Está increíblemente bien construida, en eso sí no tengo ningún tipo de pega, está enteramente construida en aluminio, la bisagra al momento de abrir se siente súper premium, lo puedes abrir con un solo dedo sin ningún tipo de problema, inclusive los soportes que tenemos aquí abajo para tener el tema del contacto con la mesa se sienten muy fuertes, se sienten muy rígidos, no sientes en ningún momento que se vayan a caer ni ningún tipo de sentido, se siente muy bien construida y tiene ese tacto estilo Mac de que lo tocas y sientes frío, no sientes ningún tipo de rebaba, está todo perfectamente bien cortado. Realmente las personas encargadas en el apartado de diseño en las MacBook se rifan muy cañón porque realmente es una computadora que es muy difícil encontrarte en el territorio Windows con estos materiales y este estilo de construcción. Ya solamente por eso merece la pena darle una checada porque todo está extraordinariamente bien ensamblado. Y otra cosa que no mencionan en muchos videos es el tema de la reparación. Yo tenía bastantes miedos de que, por ejemplo, las MacBooks o las MacBook Air, por ejemplo, fueran muy complicadas de reparar, ya que al ser construidas de manera tan ligerita, pues todos los componentes están súper comprimidos y eso implica que también todas las uniones de que la pantalla, las bocinas, todo esté conectado en un mismo punto y al momento de repararlo sea bastante más complicado. Aquí no, es una computadora bastante más gruesa y se nota que la reparación es bastante más sencilla. Ojo, no quiere decir que sea sencillísima y tampoco que sea barata, pero al menos tenemos esa ventaja. Está muy bien construida, no tengo ningún tipo de pegas. Está muy bien construida, no tengo ningún tipo de pegas. Realmente se siente super premium. También por el precio que estamos pagando, no podríamos pedir menos realmente. Mac es de 10 en sus materiales de construcción y en este caso no es la excepción. También se mantiene un diseño continuista con lo que vimos en la generación pasada. No estamos descubriendo el hilo negro. Mac, o más bien Apple, no se arriesga bastante en sus diseños, al menos de generación en generación. Puede que en unos años sí tengamos este salto bastante grande. También en el apartado del diseño, algo que no me gustó y les estaré poniendo unas imágenes es el tema del notch en la pantalla. Ojo, no te vayas a confundir de que en el notch tenemos Face ID, porque ese es el error que muchísimas personas cometen. Dicen, mi computadora tiene Face ID. No, no es así. Es un notch meramente estético que se ve horrendo en mi opinión. Evidentemente esto lo hacen para tener una continuidad con sus productos de iPhone y que todo se vea parecido, pero realmente creo que no aporta nada y la cámara la pudieron haber puesto en una posición bastante más cómoda, además para añadirle visibilidad y reducir el tema de los marcos también. El notch a mí no me agrada, no sé por qué tomaron esa decisión, más allá del tema del marketing y de diseño, no le veo ninguna funcionalidad, así que ese sí es un puntazo en contra. También he de decir que en todo momento utilicé un monitor externo, entonces eso del notch de rato se me pasó, se me olvidó. También cuando estás trabajando realmente no le tomas mucha importancia porque el notch se aleja justo en la barrita de notificaciones, en la barrita de control donde está la batería, la hora y demás, entonces se te olvida realmente que está, pero de buenas a primeras esa parte del diseño se la pudieron haber ahorrado perfectamente. Además, confunde a la gente de que puede llegar a tener Face ID cuando no es así. El sistema de seguridad que sí tenemos es Touch ID y está en el teclado. Pero antes pasemos a hablar del tema de las dimensiones, porque tenemos 31,2 centímetros de largo, 22,1 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de grosor. Esto se reduce en que es una computadora bastante compacta, bastante cómoda de utilizar y que pesa solamente 1,6 kilogramos. Lo hace súper transportable. Mi hermano, que también tiene una, se pudo trasladar a la Ciudad de México o a estarse moviendo sin problemas con esta computadora. No requiere un peso excesivo, que esa es otra, porque Mac ofrece una alternativa de 16 pulgadas. Si tú eres una persona que va a
estar viajando constantemente. Una computadora de 16 pulgadas, además de que requiere una mochila bastante más grande, sí es un peso bastante grande que cargar en tu espalda. Así que considera que si te vas a estar moviendo de un lado a otro, un Starbucks o inclusive viajando de país en país, creo que esta computadora sí te va a venir muy bien, porque además no reduce en gastos en potencia. Es una computadora extraordinariamente potente y es ahí donde quisiera orientarme un poco más. ¿Para quién va dirigido un poquito esta computadora? Va dirigido para profesionales del sector video, fotografía, inclusive arquitectura y otras cosas que les interesa bastante la potencia, pero también necesitan trasladarse de un lado a otro. Ojo, a quienes no recomiendo para nada esta computadora, si tú estás consciente de que no te vas a trasladar, de que no necesitas la practicidad ni el tema de la pantalla porque tú usas un monitor externo, te aconsejaría que revises otras alternativas como el Mac Mini o inclusive otras computadoras, porque realmente sí estamos invirtiendo bastante dinero en una computadora que te incluye sí una muy buena pantalla, un muy buen teclado, pero si realmente no te vas a estar transportando, ve por una alternativa un poco más barata, ahórrate ese dinero, lo puedes gastar en un monitor más grande, en un teclado mejor o en ese tipo de detalles. Yo aconsejaría bastante que investigues el Mac Mini o inclusive alguna otra computadora, así que sí, para ese tipo de personas va dirigido, para las que requieren estarse moviendo, inclusive si eres estudiante de alguna materia como diseño gráfico o alguna otra carrera, te va a venir muy bien porque realmente transportarla es muy sencillo. En el tema del teclado tenemos el teclado Magic Keyboard, que ya es icónico en Mac. También es retroiluminado, como no podía ser de otra forma. Para que se den una idea de cómo funciona el teclado, además de ponerle algunas imágenes, les digo que mi hermano usa ya de bastante tiempo teclados mecánicos y no tuvo ningún tipo de problemas de dejar su teclado mecánico para empezar a utilizar este Mac. No estoy diciendo que funcione igual que un teclado mecánico, sino que no te va a costar trabajo. Realmente se siente súper sólido, está muy bien construido. Las teclas no bailan como en teclados anteriores, así que está muy bien. La profundidad con la que necesitas pisar las teclas o darle no es tan grande, inmediatamente se ve detectado en la pantalla. También el tema del Touch ID funciona muy rápido, recomiendo bastante que lo utilices. Y ahora pasemos a uno de los apartados que a mí más me gusta dentro de las Mac, como es el trackpad. Madre de Dios, la diferencia que existe de un trackpad de Mac a un trackpad de una computadora con Windows. Ojo, yo soy uno de los grandes defensores de las computadoras Windows. A mí me encantan. Yo tengo mi propia computadora construida con mis manos sudorosas. Así de grande es mi amor a las computadoras Windows. Me encantan, me apasionan. Inclusive invirtiéndole menos dinero puedes tener una computadora así de potente. Pero lo que sí hay una diferencia total es el tema de las sensaciones que te deja una cosa y la otra. Y en el trackpad está la diferencia. Tú compras o tú adquieres o tocas simplemente una computadora, una laptop Windows, el trackpad se siente completamente diferente, como que va más lento. No sé qué hace Mac, pero los trackpad que utilizan están increíblemente bien. La fluidez, el tema de los gestos, inclusive Windows se ha tratado de copiar de varios de estos gestos, pero no lo hacen tan bien como en el trackpad de Mac. Así que realmente es un trackpad increíblemente bueno. Ya lo tenemos también en otras computadoras, no nada más es de esta versión, pero realmente está muy bien. Ya solamente por este tipo de detallitos, la computadora va mereciendo la pena. En el tema del software, yo estuve probando Mac OS Ventura, no me introduje en el tema de Mac OS Sodoma porque la verdad no quería instalarle betas ni nada así, quería tener la experiencia tal cual salida de la caja, un usuario normal de a pie, y déjame decirte que no tuve ningún tipo de problemas. El único detalle que sí tuve es el tema del primer encendido. Ahí estuvo clavado como 3 horas porque no cargaba. Esto es completamente normal. Recordemos que también la computadora pues está cargando sistema, está cargando actualizaciones, inclusive algunos datos, y es normal que se quede parada. Si te llega a pasar eso, simplemente deja presionado la tecla de inicio y con eso va a arrancar perfectamente. No tengas ningún miedo, pero sí, el software funciona bastante bien. Entre problemas de calentamiento y demás no he tenido ningún tipo de detalle. Si algo sabe hacer muy bien el sistema de Apple o toda la experiencia de Apple, es cómo optimizan su hardware y su software para ofrecerte una muy buena experiencia. En cuanto al uso de RAM, también estaba bastante bien. No he tenido ningún problema de crasheo en las aplicaciones de DaVinci Resolve, en las aplicaciones de Photoshop. Todo me ha ido de 10, no he tenido ningún tipo de detalle. Y repito, esta es la versión base,
Así que si tú realmente te quieres olvidar de los problemas, olvidar de que necesitas una computadora menos potente o una más potente, realmente creo que esta Mac de 14 pulgadas es para ti. Si realmente quisieras olvidarte de todo, excepto del tema del almacenamiento, que ahí quisiera entrar un poquito más, sí te recomendaría bastante esta computadora, la verdad. Ahora, en tema de hardware, repito, es el procesador M2 Pro, 10 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU, 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Es ahí donde quisiera entrar. Si tú realmente te vas a dedicar a hacer videos, a tomar fotografías, a editarlas y demás, sí te recomendaría que investigues por una versión un poquito más grande que la de 512, o si te quieres ahorrar un dinero, pues sí necesitas sí o sí un disco duro de estado sólido externo para poder trabajar, porque realmente con 2 o 3 trabajos se te va a llenar la computadora, sobre todo si grabas en 4K. Entonces sí recomendaría que investigues bien el tema del almacenamiento. Yo con este sí voy un poquito limitado. Por suerte la mayoría de mis proyectos son en Full HD, entonces no tengo ningún tipo de problema. Ya posteriormente los paso a mi disco duro. Si es una inversión extra que vas a tener que hacer si vas a adquirir la versión base. Ojo, tampoco los discos duros son baratos. Estamos hablando de que son 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Entonces piénsatelo 2 veces, investiga bien qué versión necesitas, con qué tipo de trabajos, con qué tipo de proyectos estás trabajando, y también así te puedes ahorrar un buen dinero. Y es por eso que también les invito a que investiguen qué tipo de usuarios son. Si tú eres una persona que no viaja mucho, recomendaría 1000 veces más que te vayas por un Mac Mini, o que inclusive te armes tu propia computadora, porque realmente el dinero que te puedes ahorrar, sobre todo si es una torre de Windows, puedes estarla actualizando constantemente. Pero ojo, la experiencia que tenemos en Windows es muy diferente a la que tenemos en Mac, así que considera más o menos qué necesitas. Yo esta computadora sí la recomiendo muchísimo si eres un usuario que va a estar viajando, que va a hacer edición de video ya medianamente potente y también edición de fotografías. En ese caso la computadora va perfecta. Otra cosa muy interesante que tiene en cuanto a hardware es el tema de los ventiladores. Por suerte esta versión de la MacBook Pro son conscientes de que son para usuarios un poquito más exigentes, y no es como el caso de las MacBook Air que no le meten ventiladores. Aquí sí los tenemos, no he tenido ningún tipo de problemas en cuanto a calentamiento. También los proyectos que hago pues no son los más exigentes del mundo, pero al no tener ningún tipo de detalles, yo por ejemplo uso mi computadora Windows o inclusive una MacBook Air con los mismos proyectos y ya se escuchan los ventiladores trabajando en el caso de la Windows, o un calentamiento muy agresivo en el caso de la MacBook Air. Así que esta computadora no tiene ningún tipo de detalle. Y en cuanto a calentamiento es súper bien, porque así no limita la potencia del procesador y puedes trabajar a un ritmo muchísimo mejor. Así que ya simplemente por el tema de la ventilación, esta computadora me voló la cabeza que no se caliente en ningún momento. Además, he escuchado varias reviews, he visto varios videos. El tema de los ventiladores en esta computadora en concreto no es que se escuchen demasiado, es bastante silenciosa. Así que si tú eres una persona muy tiquismiquis con eso, es una computadora muy buena. Y sí, en cuanto a su potencia, pues tenemos el M2 Pro. Este procesador me permite editar videos más o menos de 15 minutos en Full HD y exportarlos en unos 2 minutos. Esto te lo digo para que tengas alguna referencia de cuánto se tarda tu computadora en exportar más o menos lo mismo. Repito, 15 minutos de video en Full HD con 2 o 3 capas de audio y video tarda 2 minutos en exportarse, y en el caso de ser videos 4K llega a tardar más o menos unos 7 minutos para un video de 11. Así que más o menos ves sacando tus cuentas si es que es bastante más potente. Repito, es muy buena, no he tenido ningún tipo de detalle, no se me ha pausado, no me ha pausado la exportación. También he de decir que el software de DaVinci Resolve es bastante estable, sobre todo con estas computadoras, está muy bien optimizado, no hay ningún tipo de detalle. Inclusive, por alguna razón, y esto ya me estoy alejando un poco del video, hay una versión de iPad para DaVinci Resolve. Es una locura también que he trabajado está el software de DaVinci con los productos de Apple. Otra cosa muy interesante es el tema de que podemos conectar 2 monitores de 8K para poder trabajar. Yo no he tenido la necesidad de probar eso, simplemente con mi monitor Full HD estoy más que sobrado. Ultra Wide lo mueve perfectamente, tampoco hay tema de calentamiento ni que se trabe. Así que si tú tienes unos monitores más o menos potentes, que sean de 4K, que vayan a 120 Hz, muy seguramente los va a poder correr sin ningún tipo de detalles. La batería, que este es uno de los puntos más positivos en cuanto a esta laptop, es increíble.
increíble lo que dura la batería. MacBook, o más bien Apple, nos dice que aguanta unas 18 horas de reproducción de vídeo. No voy a probarte 18 horas de reproducción de vídeo. Mi experiencia me dice que me aguanta unas 9 horas de uso exclusivamente de edición de videos, edición de fotografías y trabajo en Photoshop. Es un flujo de trabajo bastante exigente para la computadora y te digo que aguanta perfectamente. Hombre, si te digo 18 y 9 horas de diferencia, tú vas a decir hay un montón de diferencia, pero también considera que estoy hablando de softwares de edición que requieren bastante uso de recursos de RAM, de batería, de procesamiento, y muchas veces lo he usado al mismo tiempo. Yo sé que esto no es recomendable, pero igual lo he usado hasta al mismo tiempo para ver cómo trabaja la batería y es francamente muy buena. Si inclusive tu flujo de trabajo es menor, fácilmente te va a llevar a las 12, 14 horas de la batería. Si simplemente vas a usar Ofimática, Excel, inclusive navegar en páginas web, te va a durar perfectamente las 12 o las 14 horas. Esto en una laptop es increíble, de verdad. Cuando la usé por primera vez, pasaron 3 días para que yo la pudiera volver a cargar, y eso que solo estaba haciendo uso de cosas de Ofimática, navegación web y demás. Con 3 días de uso vas sobrado. O sea, de verdad está increíble el tema de la batería, y repito, al no calentarse pues cuidamos más la batería. Ojo, una recomendación que te quiero hacer, ya sea si tienes esta computadora o si vas a adquirir otra, es que cuides muchísimo el tema de los ciclos de carga de tu laptop, que siempre lo dejes cargado entre el 20 y el 80%. No te excedas de esto porque realmente vas a degradar bastante la batería, y en el caso de estas laptops que ya incluyen cargadores bastante potentes, que en este caso es de 67 vatios, que carga bastante rápido la computadora, más o menos en 1 hora y media ya la tenemos completamente cargada. Sí recomendaría que cuides muchísimo los ciclos de carga porque estamos hablando de ya productos muy caros, y con todo el tema de la obsolescencia programada, pues sí recomendaría cuidar los ciclos de la batería y también ser bastante quisquilloso con cuando la estás cargando. En el tema de la conectividad tenemos 3 puertos Thunderbolt 4, un HDMI y algo que para muchos es súper importante, un lector de tarjetas SD. Esto no lo tenemos en las MacBook Air. A lo mejor esta puede ser una gran diferencia y un gran detonante para los usuarios que quieren adquirir una MacBook Air o irse ya directamente por una MacBook Pro. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar el tema de estar buscando y comprando adaptadores. Gracias Mac, ¿cuántos habían tardado en regresar un lector de tarjetas SD? Es una chulada poder sacar los archivos de tu cámara y simplemente conectarlos sin necesidad de estar poniendo más puertos, más cables y demás. Simplemente por ese tipo de detalles ya es una computadora que más o menos vamos conociendo a quién va orientada: a profesionales de la edición de video, fotografías y que se dedican a renderizados ya bastante más potentes. Así que considera que esta sí tiene lector de tarjetas SD y otras computadoras de esta misma gama no las tienen, así que puntazo a favor. Tenemos MagSafe generación 3, repito, el detalle del cargador que viene en gris conforme al color de tu computadora. También otra cosa interesante, tenemos Wi-Fi 6 y tenemos Bluetooth 5.3. Ahora pasemos a uno de los puntos favoritos de muchísima gente, el tema de multimedia, la pantalla. ¿Qué tal se ve? Pues tenemos tecnología mini LED, 1000 nits en brillo normal, 1600 nits en brillo pico cuando estamos a plena luz, 120 Hz de tasa de refresco, Apple le llama ProMotion. Realmente tenemos esta tecnología, y cuando adquieres una computadora que funciona a esta fluidez, sientes que otros productos van muchísimo más lentos cuando van a 60 Hz. Esto es una realidad, sientes como que van más trabados. La diferencia que está entre una pantalla de 120 Hz y otra de 60 parece que no es mucha, pero realmente con el tiempo se va notando bastante. También hace que la sensación sea bastante más eléctrica, y es un poco complicado encontrar laptops que es un poco complicado que Mac incluya esta versión de 120 Hz en sus productos de gamas un poquito más abajo, así que si ya la tenemos pues hay que aprovecharla. Repito, la pantalla se ve increíblemente bien. Yo diría que es la mejor pantalla que he probado en algún tipo de producto. O sea, mi monitor, el que tengo, no llega ni a madrazos a la calidad que tiene la pantalla ya de la computadora. Estoy consciente de que cuando trabajo con un monitor externo es infinitamente peor al monitor que ya incluye la Mac, así que considera esto para ver series, para ver películas. Está increíble, los negros son súper profundos, inclusive el brillo bajo te pone la pantalla completamente oscuro. Eso también lo hace para cuidar batería. Está extraordinariamente el tema de la pantalla. Las bocinas, tenemos 6 tipos de bocinas.
Las bocinas, tenemos 6 bocinas, 3 micrófonos. La cámara es lo peorcito que tiene, junto con el tema del notch. Todo ese apartado, todo ese tema se reduce en el tema del notch, y la cámara, que es Full HD, pero realmente está bastante mal la calidad. Pero sí, la pantalla y la experiencia multimedia realmente se complementa muy bien. Si tú vas a estar disfrutando de contenido de series, películas y demás, va a ser sobrado. Otro detalle es que yo, por ejemplo, edito mucho video y muchas veces tendría que ponerme audífonos para escuchar bien. Con las bocinas de este bebé realmente no hace falta, se escucha increíblemente fuerte, los bajos son muy profundos y muchas veces te dará más que de sobra para ambientar un cuartito pequeño. Realmente sí da, es uno de los mejores productos que he probado en cuanto a audio en tema de laptops. Y vámonos al apartado que puede ser más decisivo en cuanto a los usuarios, los precios. En su versión base tenemos un precio de $2,600 y en su versión más premium de $4,500. Ya está en ti considerar que con todo lo que te dije, si vale la pena o no. Ahora, en mi experiencia de usuario, realmente si tú quisieras despreocuparte de todo tipo de problemas, sí te aconsejaría bastante hacer el sacrificio, ahorrar un varillo y ponerte a comprar esta computadora. También hay una versión que tiene el M1 Pro que es muy potente y bastante más similar. Ahora, si tu presupuesto es más ajustado, te diría ve directamente por la M1 Pro y te evitas de detalles. La diferencia entre procesadores no es mucha realmente, inclusive hay procesos que lo hacen mejor el M1 Pro, pero si realmente quisieras evitarte de todo tipo de problemas, si eres un usuario que está constantemente pensando viajar y quiere viajar, pues realmente te aconsejaría bastante esta computadora. Te vas a olvidar de los detalles. También he de decir que si vas a estar en tu casa sentado sin salir demasiado, pues sí te aconsejaría más irte por un Mac Mini, irte por un Mac Studio, irte por alguna otra computadora o inclusive armar tu propia PC. Esa es la diferencia, te podría ahorrar un buen dinero, ya está en ti considerarlo y te puedo decir que yo sí la recomendaría bastante. Es una computadora que podría considerar perfecta, ustedes los vieron en los puntos, sus mayores defectos están en el tema del notch y la cámara frontal, de ahí en más todo es positivo en la computadora, no hay ningún tipo de detalles de calentamiento, de que se me quede congelada la pantalla, nada de eso, funciona muy bien. Además, ya estar dentro del ecosistema Apple pues te permite trabajar con AirDrop y todas las funciones que se vienen dentro del ecosistema. Así que bueno, si necesitas más potencia, pues ya te recomendaría que te vayas a procesadores pues más grandes como el M1 Ultra o demás, o inclusive que te armes tu propia torre con una 4080 y con 64 GB de RAM o 128 GB de RAM, lo que ocupes si es que necesitas más potencia. Para usuarios de fotografía y edición de video, esta computadora creo que va bastante bien. Si te gustó el video, por favor no olvides de darle like, comentar y suscribirte, que esa es la parte más importante. Si quisieras saber más de esta computadora o de futuros productos que se vienen en el canal, no olvides suscribirte. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.